¿Cuál es la importancia para una familia de rezar la liturgia de las horas? ¿Por qué vale la pena rezar la liturgia de las horas? Si vos sos papá, mamá, si tenés hijos o sos abuelo, por ejemplo, y querés rezar con tu familia, ¿por qué podría ser bueno rezar la liturgia de las horas? Soy la hermana María de la Misericordia y quería hablarte de este tema tan importante en tu vida. ¿Qué es la familia? Realmente, ¿qué es la familia en el corazón de Dios? ¿Qué es la familia para la iglesia? La familia es una iglesia doméstica. Nosotros vamos todos los domingos a una iglesia, a un templo consagrado, para participar lo más intensamente que podamos del santo sacrificio de la Eucaristía, del santo sacrificio de la misa. Jesucristo renueva su sacrificio una y otra vez, lo actualiza sin derramamiento de sangre, pero es exactamente el mismo sacrificio que realizó en el Gólgota. Vamos ahí con todo nuestro corazón, nuestra atención, todo nuestro amor a unirnos a Jesús y a comulgar en la Santa Eucaristía. Ustedes saben que la Eucaristía es el momento de la unión más profunda que podemos tener con Jesucristo. Es decir, no hay acto de amor unitivo mayor que Dios nos haya regalado que comulgar. Pero tenemos que ir con una gran disposición de corazón de unirnos a Él por amor, para alabarlo, darle gracias, adorarlo, entregarnos a Él. Eso es lo que produce la Eucaristía y es el corazón del cristiano. Pero después, esa vida litúrgica, intensa, solemne que podemos tener, que podemos recibir cada domingo, esa vida de Jesucristo se va encarnando a lo largo de todo nuestro día y de nuestra semana de otra manera. Hay otra manera de prolongar esa vida litúrgica, esa vida de Jesucristo en nosotros, esa vida eucarística en nosotros como una extensión, una prolongación en nuestras casas. ¿Por qué? ¿Qué hacemos entre un domingo y otro domingo? ¿Se acabó la vida litúrgica? ¿No hay más oración litúrgica en nuestra familia? Eso no puede ser. Es rarísimo. Si vos te pones a pensar, ¿cómo puede ser que no tengo vida litúrgica más que 1 hora semanal el domingo? Es rarísimo, ¿no es cierto? No tiene sentido, porque la liturgia es el corazón del católico. Es nuestro centro. Entonces la Iglesia nos regaló una forma de oración en familia que hace que esa vida eucarística se plenifique, se haga muchísimo más perfecta, que nos prepare a vivir el domingo, que nos prepare a vivir la Eucaristía el próximo domingo. Y se llama liturgia de las horas. ¿Por qué es importante la liturgia de las horas? En primer lugar, todos hemos recibido un mandamiento que es el de orar sin cesar. Hemos sido creados para orar. Nada más que para eso. Es nuestra mayor forma de amor a Dios que se prolonga en todo lo que hacemos. La oración, especialmente la oración contemplativa, es decir, una oración que brote de lo más profundo del corazón, es finalmente estar en la presencia del Dios 3 veces santo, adorándolo, amándolo. Orar sin cesar es la clave de la vida cristiana, porque hemos sido creados para darle gloria, para alabarlo, bendecirlo, proclamar su grandeza, para amarlo por Él mismo. Es mucho lo que digo, pero realmente es así. Dios nos creó para Él, para amarlo a Él, para darle gloria a Él. Ese es el fin último absoluto de todo ser humano y del cristiano. Después brota otro fin que está subordinado a este, que es la santidad. Pero Dios nos creó para Él. Entonces, ¿cómo podemos hacer para alcanzar esta oración continua, orar sin cesar, darle gloria todo el tiempo? ¿Cómo podemos prolongar esa vida de Jesucristo a lo largo de nuestras horas, de nuestra semana y prepararnos para la Eucaristía? A través de una forma litúrgica que es la prolongación, que se llama liturgia de las horas. ¿Y en qué consiste esta liturgia? Consiste en que hay una forma de oración ordenada por la Iglesia que tiene oraciones distintas, tiene salmos, tiene antífonas, tiene himnos, tiene oraciones, tiene lecturas bíblicas, todo un conjunto de oraciones que están muy ordenadas
y que nos han sido dadas para rezar en determinadas horas. Rezamos porque la familia es una iglesia doméstica y en esa iglesia hay un sacerdote que preside esa oración litúrgica, que es el papá. El papá es el sacerdote del hogar. Es lo que Dios quiso para Adán. Es lo que Dios hizo con Adán antes de que pecara. Lo hizo sacerdote. En ese templo cósmico que era el paraíso, en el jardín del Edén, donde estaba el árbol de la ciencia del bien y del mal, y arriba estaba el árbol de la vida, al cual debía acceder Adán para poder alimentar su inmortalidad. Adán y Eva se encontraban con Dios a la mañana y a la tarde. Hubo una mañana, una tarde. Eso era la oración de laudes y vísperas. O sea, la liturgia ya empezó en el paraíso. Tenemos un sacerdote en el hogar, en ese templo doméstico, en esta familia o iglesia doméstica. Tenemos también los miembros de la iglesia, de ese cuerpo, que son la mamá y los hijos, todos alabando con esta oración litúrgica. Entonces, la iglesia nos ha regalado con qué palabras alabar a Dios. ¿Hay algo mejor que rezar con la misma palabra de Dios? ¿Te pusiste a pensar que la liturgia de las horas es palabra de Dios? Ya no son mis palabras, una oración que surge de mi subjetividad, de mis deseos, de mis sentimientos, de lo que pienso. Y tampoco es la oración que brota de un libro. Yo puedo tomar libros de espiritualidad para crecer en la vida espiritual, para aprender a ser santa, pero yo no puedo alimentar mi vida de oración con palabras de otras personas que no sean la palabra de Dios. Dentro de las palabras que Dios me regala tenemos la Biblia y la liturgia de las horas. La liturgia de las horas reúne todas esas palabras ordenadas por un tema, por un año litúrgico, por fiestas litúrgicas. La iglesia me da el pan nuestro de cada día en la liturgia y cada día me da algo para celebrar. Hay tiempo ordinario, tiempo de Adviento, tiempo de Cuaresma, tiempos que van poniendo mi corazón en sintonía con Jesucristo, siguiendo paso a paso la vida de Cristo para hacerme otro Cristo, para llevarme al paraíso, a la escatología, a la fiesta de todos los santos, para llevarme a la fiesta de Navidad. O sea, hay todo un camino espiritual que me da la iglesia, que yo puedo seguir paso a paso como un hijo humilde y obediente, enamorado de Jesucristo, enamorado del Padre, enamorado del Espíritu Santo, con María, y que eso está todo reunido en la liturgia de las horas. Todo está aquí. Todo lo que yo tengo que vivir, todo lo que tengo que meditar, todo lo que tengo que aprender, está aquí, en la liturgia de las horas. Y esta liturgia, esta forma de oración, después de la Santa Misa, es la más perfecta porque es la liturgia oficial de la iglesia. Toda la iglesia reza lo mismo. Todos estamos unidos en el cuerpo místico de Jesucristo, unidos a Jesucristo a la cabeza, alabando al Padre con las mismas palabras. Todos en todo el planeta, en toda la iglesia. Y nos unimos a los santos del cielo y a los ángeles en el cielo, celebrando la gloria de Dios a través de la liturgia. Fíjense qué importante que es rezar la liturgia de las horas. Aquí encontramos toda nuestra vida, todo lo que necesitamos meditar, cómo obrar, cómo vivir. Los salmos son la oración del mismo Jesucristo. Jesucristo oró con los salmos. Los salmos son la oración de la Virgen María, porque la Virgen María oraba con los salmos. Fíjense qué importante que es la salmodia. Ya después de David, después ya se estableció una forma de liturgia en el templo de Jerusalén, donde también se salmodiaba y se cantaban himnos. O sea, ya la liturgia de las horas empieza en el Antiguo Testamento, pero en realidad empieza en el mismo paraíso cuando Adán y Eva se encontraban con Dios a la mañana y a la tarde para alabarlo, para dialogar, para hablar con Él, para alabarlo, bendecirlo, amarlo. Y para entender por qué la oración litúrgica es la oración más excelente que podemos tener, en última instancia nos podemos sumergir en el mismo seno de la Trinidad, en la vida trinitaria misma. Es algo enorme, pero hay liturgia en la Trinidad. Nuestra liturgia viene de allí. El fundamento último de la liturgia de las horas es el canto eterno que el Verbo de Dios hace a su Padre.
El Padre se contempla a sí mismo. El Padre contempla todas sus perfecciones, toda su belleza, toda su santidad y pronuncia una única palabra, su logos, su verbo, que es un canto de alabanza hacia el mismo Padre. Este verbo, este logos, después se va a encarnar y va a ser Jesucristo. Este verbo, este logos, se devuelve a sí mismo al Padre en un canto de alabanza, de acción de gracias. En ese canto de alabanza que es el logos, el Padre se complace infinitamente en sí mismo, porque allí expresa infinitamente sus perfecciones. Fíjense que viene desde ahí la liturgia, la importancia de esta oración litúrgica. En realidad, el Padre no necesita ninguna otra alabanza, ninguna otra gloria que la que le da su logo, su verbo, y el Espíritu Santo, es decir, la gloria de Dios, la gloria intrínseca de Dios. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no necesitan ninguna otra gloria que le demos nosotros, pero sin embargo quieren asociarnos a esa glorificación. El Hijo de Dios se encarna, se hace hombre, asume nuestra naturaleza y entonces, gracias a asumir nuestra naturaleza y redimirnos, nos asocia a ese canto de alabanza del Padre. Entramos en esa eterna alabanza a nuestro Padre Celestial. Y cuando Jesucristo deja esta tierra, luego de haber padecido, muerto, resucitado, luego de ascender al cielo y sentarse a la derecha del Padre, Jesucristo nos da la misión a nosotros, que somos su cuerpo místico, su iglesia, de continuar esa acción de alabanza continua a la Trinidad en la tierra. Entonces, nosotros participamos de esa liturgia eterna del Hijo gracias a la redención que Jesucristo obró sobre nosotros. ¿Se dan cuenta que es enorme lo que hacemos? Entramos en ese acto permanente de alabanza que se vive en la Trinidad, participando también con los ángeles en el cielo y con todos los santos y especialmente con la Virgen María a la cabeza. Esta es la verdadera obra de Dios, la verdadera alabanza que Dios espera de nosotros. La liturgia que reza la Iglesia en el oficio divino está apoyada en Jesucristo y es la alabanza del mismo Cristo, Verbo encarnada, ofrecida a Dios Padre por la Iglesia. Por eso es la oración por excelencia, después del santo sacrificio redentor que nos redimió del pecado, la oración por excelencia que podemos ofrecer al Padre es la liturgia divina, el oficio divino. Esto lo distingue totalmente o radicalmente de toda otra forma de oración que podamos realizar, aún la lectio divina. La lectio divina es lo más excelente después de la liturgia, pero se ordena a la liturgia. Se ordena a poder comprender, a poder vivir, a poder entrar mejor en el misterio divino que nos es dado en la liturgia. Entonces, de la Santa Misa pasamos a la liturgia de las horas y la lectio divina nos ayuda a vivir mejor esa liturgia de las horas y esa liturgia de la misa. Entonces, la oración litúrgica es la más excelente forma de oración que tenemos, no hay algo superior. Por eso es tan importante entrar en esta forma de oración que era tan común en la Edad Media, porque los campesinos y los nobles podían rezar laudes, podían rezar vísperas con los monjes en los monasterios, y eso se fue perdiendo como se fue perdiendo la misa, se fue perdiendo el esplendor de la liturgia, se fue perdiendo la solemnidad en la Santa Misa. Ustedes piensen que en la época de los padres de la Iglesia, para ver lo más solemne que hubo como celebración de la Santa Misa, esa liturgia duraba 3 horas y media, porque era un rito pleno, completo, porque el obispo es la plenitud del sacerdocio. Entonces, era la única misa que se celebraba en el domingo, que la celebraba el obispo junto a los presbíteros, a los diáconos, a los monjes, a todos los fieles, todos unidos, la nobleza y los campesinos, todos unidos en una única celebración litúrgica dominical que duraba 3 horas y media.
Bueno, esa es la plenitud que tenemos como modelo de Santa Misa, para que ustedes vean lo que era la liturgia en la época de los padres de la Iglesia, que después pasó a la Edad Media, y después tuvo también una gran solemnidad con el canto gregoriano en los monasterios, pero a fines de la Edad Media empezó a decaer la liturgia solemne. Y así también el rezo de la liturgia de las horas, y así también el rezo de la Lectio Divina, o sea, toda esa vida bíblica, toda esa espiritualidad bíblica y litúrgica empezó a decaer. Y hoy en día, bueno, estamos con una gran pobreza en todos los sentidos, pero tenemos que volver a recuperar nuestra riqueza, nuestra vida, lo que es propio nuestro, lo que nos hace vivir, sin lo cual no podemos vivir, ¿no? Que es la liturgia. Entonces, es muy importante que nos animemos a volver a rezar la liturgia de las horas, a que tengamos sed de esa palabra. Realmente vamos a entrar en la alabanza por excelencia que podemos dar a Dios y que tiene un mérito delante de Dios inmenso. O sea, es enorme el valor sobrenatural que tiene la oración litúrgica. O sea, ¿cómo nos puede santificar? No hay nada que nos santifique más que una participación activa e intensa, amorosa en la Santa Misa, y después una participación intensa, amorosa, activa en la liturgia de las horas. No hay nada que nos santifique más, es decir, nos santifica más rezar con amor y atención la liturgia de las horas que cualquier otra forma de oración personal. Aún la adoración eucarística sin la liturgia le da menos gloria a Dios que estar delante del Santísimo, pero rezando la liturgia de las horas. Y cuanto más si rezamos la liturgia de las horas en comunidad, en familia. Realmente a Dios le da una gloria enorme si rezamos en familia la liturgia de las horas. Por eso es importante que conozcamos cuáles son los grados de santificación que nos producen las distintas formas de oración para que podamos valorar unas con respecto a otras. La jerarquía es, en la oración, es la Santa Misa, la liturgia de las horas, la Lectio Divina, y después vienen las devociones personales, dentro de las cuales aparece el Santo Rosario. El Santo Rosario es muy importante, no hay que dejarlo, pero no podemos ponerlo a la misma altura que la Lectio, y menos que la liturgia de las horas, y menos que la Santa Misa. Hay una jerarquía que estableció el mismo Jesucristo y que después nos transmite la Santa Iglesia. Entonces, anímense a sumergirse en la liturgia de las horas. Tal vez cueste un poco al principio, pero vale la pena tener sed, hambre de santidad, que las vamos a ir saciando con la liturgia. Ustedes aquí, además, como si esto fuera poco, van a encontrar en la liturgia de las horas que meditar en su oración personal delante del Santísimo. Es decir, ustedes se acostumbran a rezar laudes, por ejemplo, o vísperas, y después van a la adoración eucarística con el mismo texto litúrgico. Van a encontrar todo lo que necesitan para alimentar su oración personal, porque van a encontrar, por ejemplo, lecturas breves, la lectura breve del día que rezaron ese día. Van a meditar esas palabras. Por ejemplo, si la liturgia me ofreció en laudes el texto de Romanos 12, bendecid a los que os persiguen, no maldigáis, alegraos con los que se alegran, llorad con los que lloran, tened un mismo sentir entre vosotros, sin apetecer grandezas, atraídos más bien por lo humilde. La Iglesia me regaló para hoy esta lectura breve, o para las laudes de hoy. Ya tengo un montón de alimento para mi meditación personal. Voy a orar, a reflexionar sobre estas palabras, empezando por la primera, que es bendecid. Ya me pone en un contexto de bendición. ¿Pero a quién tengo que bendecir? A los que me persiguen. No debo maldecir. Bueno, empiezas a hacer tu meditación con este texto. Tenés el responsorio breve, tenés el cántico evangélico con su antífona. ¿Ves? Entonces, ya aquí tenés todo para meditar. No hace falta que busques el libro de un santo. Podés llevar libros de santos, pero muchísimo mejor si te alimentás con la palabra del santo de los santos, que es Jesucristo, con la palabra de Dios mismo, que es el santo de los santos. ¿Ven? Entonces vale la pena de a poquito que vayamos entrando en esta espiritualidad litúrgica y bíblica, y que realmente nos animemos a tomar este libro y hacer de esto nuestro pan cotidiano. Cuando rezamos la liturgia de las horas, hacemos que venga a nosotros tu reino, santificamos su nombre. Podemos seguir todas las peticiones del Padre Nuestro, las encontramos en la liturgia de las horas, ¿no? Líbranos del mal, Dios nos libra del mal a través de la liturgia de las horas.
No nos dejes caer en la tentación. Gracias a la palabra que recibimos en la liturgia, podemos estar libres de las tentaciones, vamos a tener menos tentaciones, sabemos cómo combatir, porque en los salmos se nos enseña a combatir, la lectura breve se nos enseña a combatir contra el demonio, y así cada una de las peticiones. Este es el pan nuestro de cada día que tenemos que pedir. La Eucaristía, la palabra, la liturgia es nuestro pan, y el pan cotidiano del cuerpo Dios nos lo va a dar, un techo donde dormir, con qué abrigarnos a la noche, eso nos lo va a dar el Señor, porque Jesucristo dijo, buscad el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se les dará por añadidura. Entonces, si nosotros buscamos la liturgia, alabarlo, darle gloria, bendecirlo, Él nos va a dar todo por añadidura. Vale la pena que te animes a tener, a comprar, o si lo tenías guardado, a sacarlo del ropero, el oficio divino, la liturgia de las horas, para que vayas teniendo un corazón litúrgico, un corazón realmente de hijo de Dios Padre. Si te gustó este video, te invito a suscribirte al canal, a poner me gusta, a dejar algún comentario, puedes hacerme preguntas y cosas de las cuales te gustaría hablar. Yo voy a seguir hablando de la liturgia de las horas, hay mucho para decir, así que podés decirme qué te interesaría, cuáles son tus preguntas, tus comentarios, tus dificultades. ¿Te cuesta rezar la liturgia de las horas? Déjamelo en los comentarios. O si no, ¿te perdés cuando querés rezar la liturgia de las horas? Déjamelo en los comentarios y vamos a ir hablando de estas cosas. Gracias y nos vemos en el próximo video.